CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia El Abogado en su Casa, un espacio de apoyo, consultas y consejería legal, donde los renombrados abogados Belisario Solano y Denis Solano ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de todos los costarricenses. Los martes y jueves a partir de las 9 de la noche, aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenas noches a todas las personas que nos siguen por CRC 89.1. Iniciamos un programa más del Abogado en su Casa, hoy martes, al igual que todos los martes y jueves por Cadena Radial Costarricense. Ya estamos a través de nuestro Facebook Live y además de las diferentes plataformas como las cableras Cable 49, lo que es en respectivo digital, Cable 38, Tele Plus Digital, Cable 54, Plus TV, Cable 549, Cable Tica Digital y Cable 76, Cablevisión de Occidente. Hoy me acompañan dos personas espectaculares. Uno de ellos es el director del Abogado en su Casa. Muy buenas noches, don Belisario. Gracias, Denis. Un gusto de poder saludarlo y saludar a todos los hogares de Costa Rica. Hoy aquí en el Abogado en su Casa con un invitado de lujo, con una persona a quien en lo personal le guardo un profundo respeto y admiración por su trabajo, por su trayectoria, porque lo conozco posiblemente desde que tenía 18 o 20 años de edad, primer afrodescendiente en presidir el Congreso de la República. Les voy a presentar nada menos y nada más que al licenciado Eduardo Krushan, presidente de la Asamblea Legislativa de nuestro país. Buenas noches, don Eduardo, un gusto de poder saludarlo y profundamente agradecidos de que usted haya aceptado la invitación hoy aquí a conversar en el Abogado en su Casa. Buenas noches. Muy buenas noches, estimado amigo y colega Belisario, y es un placer poderte acompañar en tu programa El Abogado en su Casa. Estamos para servirle en lo que nos tenga bien preguntar, para compartir con los costarricenses. Así es, don Eduardo. Realmente, cuando vimos la posibilidad este 1 de mayo de que usted pudiera presidir el Congreso, en lo personal sentimos una gran alegría, una profunda satisfacción de ver todo el esfuerzo que usted a lo largo de los años ha entregado por el desarrollo del pueblo costarricense y en especial, por qué no decirlo, de su pueblo allá en la provincia de Limón. Sabemos de su capacidad de diálogo, de su capacidad de tolerancia, sabemos de su capacidad para construir acuerdos. Y hoy la historia lo pone usted en una posición realmente importante, y el domingo en la noche, cuando lo vi en cadena con el señor presidente de la República, dije yo, esta es obra de Eduardo Krushan. El poder entender que hay que construir acuerdos para resolver de la crisis, lo tiene muy claro don Eduardo. Así es que se avecina una tarea gigantesca para ustedes en la Asamblea Legislativa para construir ese acuerdo, don Eduardo. Bueno, Belisario, no quisiera arrogarme ningún tipo de méritos en ese sentido. Yo creo que es una labor conjunta entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Pero permítame decirle, Belisario y oyentes, que no ha sido fácil la tarea como presidente del primer poder de la República, porque desde el 1 de mayo que asumimos la presidencia del Congreso, lo primero que nos tocó fue muy duro, porque asumimos en los inicios del COVID, en medio de los confinamientos, y la Asamblea Legislativa estaba sesionando, recordarán ustedes, en el Museo de los Niños, solo en cuanto al funcionamiento del plenario, con la paralización de todo lo que se llaman comisiones, y entonces la Asamblea estaba funcionando, digamos, en un 20 o un 25%. Y yo me di a la tarea de trasladar nuevamente el funcionamiento de la Asamblea a su sede en Cuesta de Moras,
en contra casi de muchos diputados y diputadas, porque me parecía que necesitábamos que las comisiones funcionaran para preparar los proyectos de ley para que pudieran llegar, estar maduros para el plenario. Y fue la primera lucha que dimos, fue muy fuerte, tuve que buscar muchos acuerdos de muchas fracciones y logramos que la asamblea volviera a su sede y que volviera a funcionar bajo una nueva normalidad, por lo menos en un 80% de sus órganos, de manera que fue muy, muy difícil. Posterior a eso nos tocó recibir inmediatamente una moción muy controversial donde se le pedía a la Sala Constitucional rechazar la entrada en vigencia del matrimonio igualitario. Recordarán ustedes, y entonces un sector fuerte de la Asamblea Legislativa pretendían que se conociera como una moción de orden, lo que no era una moción de orden, era una moción de proposición, porque proponía que un tercero tomara una decisión. Y al ubicarlo en ese capítulo del orden del día, fui criticado muy fuertemente sobre todo por los sectores evangélicos que pensaron que yo estaba haciendo lo que calificaban alguna movida para facilitar que entrara en vigencia el matrimonio igualitario, lo cual es absolutamente falso. Yo soy un creyente y en principio no creo en ese matrimonio entre personas del mismo género, pero soy muy respetuoso de la legalidad del país. Y entonces, superada esa etapa, vinieron cosas muy complicadas. Belisario, vino todo el proceso contra la señora defensora de los habitantes, que buscaron su destitución, que fue un trámite bastante complejo, y inmediatamente después vino la reelección del magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Fernando Cruz, que también levanta mucha oposición de algunos sectores. Y pues esta semana nos tocó implementar con el señor presidente de la República todo lo que es el gran llamado a la mesa de diálogo nacional, buscando que vuelva la paz y la tranquilidad al pueblo costarricense. De manera que no ha sido fácil el trabajo, todo ha sido complicado, pero nosotros seguimos creyendo que los grandes hombres y las grandes mujeres se conocen ante las grandes adversidades. Claro. Señor presidente, sin duda alguna. Ahora sí. O sea, le decía a don Eduardo, ¿cuál es el rol que van a tener los partidos políticos que están representados en la Asamblea Legislativa a partir del próximo sábado con motivo de la conversación? Entendemos que quieren estar en el cuarto anexo, que quieren estar entre bambalinas viendo los aportes que los sectores hacen, señor presidente. Sí, efectivamente. La Asamblea Legislativa tendrá que conocer, digamos, el informe final de los acuerdos a que se lleguen sobre la mesa de diálogo. Entonces, tener una participación activa en la mesa de diálogo podría constituir
a los diputados que participaran como una especie de juez y parte. Por eso no se consideró conveniente y en ese sentido los diputados no tenemos ninguna participación en la mesa de diálogo. Sí vamos a estar en un cuarto anexo como observadores del proceso y si en algún momento llegan a algún acuerdo y quieren hacernos alguna consulta, o más bien antes de llegar a algún acuerdo y quieren hacernos alguna consulta sobre la viabilidad de algún proyecto, se podría evacuar la consulta, pero fundamentalmente vamos a hacer el papel de observadores desde un cuarto anexo sin voz ni voto dentro del proceso. Claro. Señor presidente, tenemos una serie de comentarios vía Facebook. Dice don Carlos Montero, buenas noches para todos. Ilisi Baja, muy buenas noches. Además, don Juan Carlos Solano, así como Federico Meneses y ciertas personas que también nos acompañan, Ili Torres y otra serie de comentarios. Pueden compartir con nosotros la transmisión en Facebook Live, además reportar la sintonía de dónde se ubica en un programa más del abogado en su casa. Señor presidente, me parece interesante que en el documento que presentaron el día domingo, el Poder Ejecutivo y el Legislativo marcan una serie de principios: el principio del realismo, balance de rubros, balance social y productivo, protección social y reactivación económica. Haciendo un recuento y desde una perspectiva jurídica, la Sala Constitucional ha sido en reiteradas ocasiones en materia tributaria que ha resaltado también semejanzas con estos principios. ¿A qué se debió la inclusión sobre este acuerdo, someterlos a este diálogo nacional? Bueno, permítame decirle que la Asamblea Legislativa no ha tenido participación en la construcción de la metodología y de la escogencia de los diferentes sectores que van a estar en la mesa de diálogo. Eso ha sido construido única y exclusivamente por el Estado de la Nación, quienes pidieron o más bien pusieron como requisito el tener total independencia en esa construcción para que, como requisito para que ellos participaran. De manera que tanto el legislativo como el ejecutivo no hemos participado en la metodología, en la determinación de los diferentes sectores que estarán en la mesa, ni en el procedimiento que se va a seguir, ni mucho menos, porque lo que se buscaba es despolitizar esa parte, de manera que el Estado de la Nación puso como requisito que ninguno de los dos poderes tuvieran participación en esa parte. Es así que esa pregunta que usted me hace podría ser contestado con mayor precisión y exactitud por el señor Jorge Vargas Cuyel, que es el que en representación del Estado de la Nación ha hecho toda la preparación en ese sentido. Claro, señor presidente. De hecho, también, bueno, resaltando ya como una apreciación personal, don Belisario, creo que es este el momento en el que el país debe vislumbrar los principios de la Universidad de Harvard, que lo que habla es ponderar los intereses sobre las posiciones personales de muchas personas. Es momento de que Costa Rica vaya a construir un diálogo. Don Belisario, tenemos una serie de consultas, no sé si también tenemos por ahí. Sí, aquí en redes sociales nos están reportando sintonía desde Moravia, nos están diciendo también un saludo muy especial, dice don Héctor, para el presidente desde Coronado. Vamos a ver, don Cristian Ortega desde Moravia, don Giovanni Cavalini también reporta su sintonía. Dice aquí uno de los radioescuchas y televidentes que por qué no llaman
¿por qué no llaman a los dirigentes, a los del Movimiento Rescate Nacional? Ya usted creo que lo explicó en el sentido de que la dinámica está a cargo del Estado de la Nación. Entendía que una de las circunstancias que podría dar al traste con todo esto es que uno solo de los sectores se salga del diálogo, don Eduardo. ¿Cómo miran eso? Porque en el fondo ya sería tirarle la pelota a la Asamblea Legislativa de una sola vez. No, bueno, en realidad nosotros estamos haciendo un esfuerzo para que todos los sectores que están representados en esa mesa de diálogo acepten totalmente tener una participación activa en la mesa para que se llegue a grandes acuerdos. Sabemos que esta mesa quizás tenga algunas falencias porque no es construido por unas personas y tal vez hay quienes pueden decir faltó aquel sector o tal otro sector o el sector X pudo tener mayores sillas dentro de la mesa, pero por lo menos me parece que se hizo un gran esfuerzo para construir una metodología y para escoger una serie de sectores, los más representativos del país y que lejos de ver las ausencias que puede tener o los defectos que pudieran considerarse en la metodología, que debemos verlo como una gran oportunidad que se abre para tener un diálogo multisectorial con la amplitud necesaria en aras de que el país pueda llegar a los acuerdos necesarios para poner fin al caos imperante en el país en estos días, para poner fin a los bloqueos, para poner fin a la violencia y buscar a través de las vías institucionales construir un gran acuerdo nacional que nos permita avanzar en cuanto a la situación fiscal que estamos atravesando. Entonces, creo que debemos anteponer la oportunidad que se abre a los pequeños detalles o inconformidades que podrían surgir de diferentes sectores en cuanto a la metodología, en cuanto a los campos y todo lo que esto representa. Porque buscar satisfacer la participación de todos los sectores implicaría hacer una mesa de diálogo casi del tamaño del Estadio Nacional, lo cual sería no solo inmanejable, sino ineficaz. Y recordemos que esta mesa de trabajo va a funcionar durante un mes, es un tiempo corto, de manera que se requiere agilidad y el Estado de la Nación consideró que 25 representantes de la sociedad civil y 4 representantes del gobierno para totalizar 29 es un número bastante racional y que permite un manejo adecuado en el tiempo establecido para sacar adelante un informe sólido, consensuado, que permita que avancemos en la vía hacia una solución fiscal para el país. Gracias, señor presidente. Seguimos recibiendo reportes de sintonía de diferentes partes del país, hasta de Sarapiquilla también están reportando, también en Guanacaste nos están reportando sintonía, en la zona sur del país. Estamos aquí en CRC 89.1 Radio presentándoles un programa especial del abogado en su casa, de cara a lo que se avecina, de cara a cómo podemos construir los actores sociales de este país junto con el Poder Ejecutivo y junto con la Asamblea Legislativa el acuerdo que permita sacar adelante este país, Denis. Así es, don Belisario.
Tenemos otra serie de consultas. Algunos radioescuchas preguntan al señor presidente de la Asamblea Legislativa, don Eduardo Cruzan, de que qué sucede si en esta mesa de diálogo resulta infructuosa, o sea, si no se llega a un verdadero diálogo o se toman acuerdos parciales, señor presidente. Bueno, yo prefiero ser optimista. En mi vida me he caracterizado por el optimismo y creer que cuando uno da pasos hacia el éxito, y yo prefiero no considerar esa posibilidad y creer que con la responsabilidad, la seriedad, la madurez suficiente, las partes podrán sentarse a esa mesa de diálogo y buscar soluciones a la costarricense para sacar el país adelante en este momento difícil que estamos atravesando. De manera que yo prefiero ni siquiera pensar en esa posibilidad. Claro, señor presidente. Bueno, y también otra de las preguntas es, ¿qué sucederá después como poder legislativo? O sea, ¿qué responsabilidad tiene el poder legislativo de esos acuerdos que se tomen? Don Eduardo. Bueno, la responsabilidad, voy a distribuir para aclarar de una vez cuál es el rol que juegan tanto el legislativo como el ejecutivo y el Estado de la Nación. El rol del poder legislativo que me honro en representar es hacer el llamado conjunto con el Poder Ejecutivo a todos los sectores a participar en esa mesa multisectorial. El otro papel que jugó la Asamblea Legislativa fue presentar al facilitador del debate, al facilitador de toda la mesa, que es el Estado de la Nación. Por su parte, el Ejecutivo, conjuntamente con el Legislativo, hizo el llamado también y es el que tiene la responsabilidad de los acuerdos que se tomen en esa mesa de diálogo. La Asamblea Legislativa solo tiene el papel de ser observador y buscar que los acuerdos ojalá sean con el mayor consenso debido para recoger un poco la voluntad de la mayoría del pueblo costarricense que nosotros representamos, para después analizar la viabilidad de convertir en ley de la República los proyectos que emerjan de ese gran acuerdo nacional. Esa sería nuestra participación, y por eso en el documento se indica claramente que si en algún momento no hay acuerdo sobre ciertos temas, que quedará en manos del Ejecutivo el tomar la decisión. Así es, señor presidente, pero tarde o temprano el Poder Ejecutivo le va a remitir la brasa caliente a las y los señores diputados. Al final de cuentas, creo que el tema siempre llegaría a Congreso y siempre tendría que darse esa discusión propiamente allá en el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, señor presidente. Sin duda alguna, en algún momento, algunos temas del informe final llegarán a la Asamblea Legislativa porque tendrán temas sensibles que tienen reserva de ley y que tendrán que pasar por la Asamblea Legislativa. Yo espero esta Asamblea Legislativa se ha caracterizado por sacar de manera oportuna las leyes
que el país ha requerido y máxime en las circunstancias de COVID. Entonces, si, estando en una situación fiscal de emergencia, no tendría yo la menor duda que con la misma celeridad y responsabilidad que ha actuado la Asamblea Legislativa en los casos anteriores, no veo por qué tomaría una actitud diferente tratándose de esta emergencia fiscal. Señor presidente, por aquí tenemos más preguntas, más inquietudes. El licenciado Federico Meneses nos hace la siguiente, le formula a usted la siguiente pregunta. Dice el licenciado Meneses, señor presidente, ¿no cree que usted por la tranquilidad del pueblo, que en un gran sentido, la gran mayoría no quiere más leyes para imponer impuestos, que se cierren los márgenes de negociación y que los señores diputados pierdan ese margen en el sentido de que hay una mayoría de partidos que no quieren más impuestos? Yo no he hablado aquí, don Belisario, de ningún tipo de impuestos. Hablé sobre las leyes que sean necesarias y que salgan de ese gran acuerdo nacional, que yo espero que estén lo suficientemente equilibradas ese acuerdo en materia de reducción de gastos, en materia de combate a la evasión, a la elusión, en materia de combate al contrabando, en materia de reforma del Estado, y me parece a mí, yo soy de la tesis que no deben haber más impuestos sobre los hombros de aquellos que ya no aguantan más carga impositiva. Pero yo sí creo que hay sectores en el país que llevan una carga liviana y otros que no llevan carga del todo, claro. y que sobre esos sectores sí sería válido imponer algún tipo de carga, porque el Estado costarricense es como un gran barco, donde hay diferentes cabinas y hay algunas personas que en su cabina están muy cómodamente, tienen todas las condiciones necesarias. Hay otras cabinas que tienen menos condiciones. Hay otras cabinas donde están padeciendo hambre, pero lo cierto y real es que si el barco se hunde en todas las cabinas. Exacto. Los que están bien y los que están mal. De manera que es un momento donde tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo, ser muy solidarios y todos debemos de aportar en la medida de nuestras posibilidades. Efectivamente, ese es un reto y una responsabilidad de todos los costarricenses. Sí, yo recuerdo un poco esto, don Eduardo, no sé si usted lo recuerda, en el año 2000, después del combo eléctrico, que tuvimos que ir a una mesa de negociación, a un diálogo nacional, a una concertación para poder enderezar la marcha del país, porque se nos había incendiado igual que en esta oportunidad. Lo único que nos falta en esta oportunidad, don Eduardo, es un muerto. En aquel momento hubo 1 o 2 muertos que ya obligaron al estamento político a variar la estrategia y escuchar. En aquel momento, en esa mesa de diálogo hubo acuerdos importantes. Ley del trabajador, por ejemplo, es producto de esas mesas de negociación. ¿Podríamos esperar dentro de esto acciones concretas de la Asamblea Legislativa para el tema de la reactivación económica, para apoyar ese pequeño empresario, ese microemprendimiento, esa acción que genera pequeños empleados, pero que sumando, generan un país en marcha, don Eduardo? Por supuesto que sí. Yo creo que esta Asamblea Legislativa ha venido hablando
muy consistentemente del tema de la reactivación y hemos estado esperando que el Ejecutivo trace una línea de proyectos que permitan esa reactivación. Y por otro lado, hay algunos proyectos presentados por iniciativa de los señores y señoras diputadas que buscan esa reactivación. De manera que yo diría que el pueblo costarricense puede esperar de la Asamblea Legislativa lo mejor. Permítame decirle que durante la primera legislatura que presidió la diputada Hidalgo Herrera, Carolina Hidalgo Herrera, nosotros sacamos 117 leyes para el país, entre ellas incluso la famosa reforma fiscal que durante muchas legislaturas se hicieron muchos esfuerzos para para sacar un plan fiscal y no hubo posibilidades. Hoy en día, pues habrá algunos que estarán en contra, otros que estarán a favor, otros que dirán que no fue suficiente, otros que dirán que fue un error, pero en fin, el país estaba atravesando por una situación complicada y fue lo que se pudo aprobar. Reitero, se sacaron 117 leyes, tanto fuimos productivos tanto en calidad como en cantidad. Durante la segunda legislatura, presidida por el diputado Benavides Jiménez, Carlos Ricardo Benavides, se sacaron 154 leyes, fuimos sumamente productivos y sacamos leyes muy importantes. Así es. Y en lo que llevamos de la presidencia de este servidor, ya superamos los 60 leyes y fuimos oportunos en sacar leyes muy importantes para la situación de la pandemia que afecta al mundo y del que Costa Rica no es la excepción. Recordemos que pudimos sacar leyes para poder auxiliar a aquellos sectores que quedaron que fueron despedidos, a otros sectores que vieron reducido su jornada laboral, y entonces sacamos leyes tan oportunas que le permitieron al sector social otorgar el bono proteger, auxiliar a esas familias costarricenses. Pudimos sacar la ley que permitió también reducir las jornadas laborales, porque lo contrario hubiera sido despidos masivos. Sacamos por ahí también la ley de usura, que va a permitir tener un tope a los intereses sobre los diferentes créditos. En fin, sacamos la ley de la restricción sanitaria, que ahora la gente puede decir que fue quizás un exceso, pero en su momento fue funcional para evitar que la pandemia se expandiera de manera exponencial en el país. Hemos sacado importantísimo, sacamos la ley del ROP, que va a permitir que los costarricenses puedan tener acceso a los ahorros del ROP a partir del mes de diciembre. Ya están haciendo las solicitudes y en fin, pudimos sacar igualmente una reforma constitucional sustancial que reacomoda las sesiones ordinarias y las sesiones extraordinarias, claro, con un cambio tan importante que ahora, a partir del 2022, el presidente, la persona que llegue a ser presidente de la República no arrancará
con sesiones ordinarias, sino arrancará con sesiones extraordinarias durante 3 meses para que pueda impulsar los proyectos de ley para darle rumbo a su gobierno, a efectos de que cuando lo evalúen a los 100 días de su gobierno, puede ser con base en los proyectos que impulse el Ejecutivo y no como anteriormente existía, que arrancaba en sesiones ordinarias y que el Ejecutivo tenía que echar mano a algunos diputados oficialistas para presentar las iniciativas que pretendían. Ahí también aprobamos una reforma constitucional para declarar como derecho humano los recursos hídricos, el agua, de manera que hemos sacado una serie de proyectos de ley muy importantes y de manera oportuna. Y hoy que estamos en esta situación de dificultad fiscal, no me cabe la menor duda que la Asamblea Legislativa tendrá esa misma celeridad y tendrá también la solidez para sacar adelante los proyectos que conforme a la voluntad del pueblo se requieran sacar para salir de esta situación fiscal. Señor presidente, la siguiente consulta es en relación, bueno, a programas pasados hemos hecho el abordaje a partir de la propuesta y varios panelistas lo que daban eran más bien algunas propuestas que ya están latentes en el plenario de la Asamblea Legislativa o bien quedaron en algunas comisiones bajo el sueño de los Olimpos. Por ejemplo, la ley de avales y garantías que en su momento participó don Gerardo Corrales. Una de esas leyes promueve en sí y le da mucha apertura a lo que son las pequeñas y medianas empresas. ¿Este tipo de leyes pueden ir avanzando o no en el plenario o hay que esperarse a través del diálogo nacional que se dé? No, ese tipo de leyes de hecho están avanzando en el plenario. Hay una serie de leyes fundamentales que están avanzando en este momento en el plenario y que próximamente se van a convertir en ley de la República. Un ejemplo de esas leyes es, por ejemplo, la ley marco de contratación administrativa, la ley general de contratación administrativa, que ya ha superado el segundo día de mociones vía artículo 137 y que está para ingresar al trámite de primer debate en el plenario. Es una ley muy importante que va a venir a universalizar las contrataciones en todo el sector público y que eso va a traer transparencia, va a traer publicidad al pueblo costarricense, ya se va a saber qué están contratando todas las instituciones. Entonces, es una ley que va a traer ahorro a la economía estatal. Por otro lado, en este momento se está tramitando en la Comisión de Gobierno y Administración la Ley de Empleo Público, que en su primera versión no venía a reducir en una cantidad importante los recursos del Estado, porque iba a ser aplicado principalmente a los nuevos funcionarios públicos, a los de nuevo ingreso y no a los viejos, pero se han venido presentando textos sustitutivos buscando una aplicación general más en lo inmediato, por supuesto respetando los derechos que se consideran adquiridos, pero eso es una ley importante que no me cabe la menor duda que en algún momento estará saliendo de la Asamblea Legislativa, tal vez no con la celeridad que han salido otras leyes menos complicadas, porque hay que considerar que esta es una ley que es bastante, que trae bastante conflicto y que toca muchos intereses y en ese sentido tomará un poquito más de tiempo. Recordemos también que sacamos en este periodo la ley de moratoria del IVA en construcción y en turismo, que muy importantes en este momento para la reactivación
la reactivación económica. De manera que yo creo que la Asamblea Legislativa ha hecho un trabajo excepcional y no es un tema menor también hacer notar que durante casi 50 años no se pudo hacer una reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa, y durante este periodo nosotros hemos logrado hacer esa reforma importante al reglamento de la Asamblea, que nos ha permitido poder sacar leyes en una semana, lo cual antes de esa reforma era impensable. Y imagínese usted si nos hubiera tomado la pandemia sin esa reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa, ¿cómo hubiéramos podido enfrentar y abordar esa emergencia? De ninguna forma lo hubiéramos podido hacer. Ahora, hoy en día, nosotros tenemos la posibilidad de dispensar de todo trámite un proyecto de ley, solo haciéndole la publicación, lo dispensamos de todo trámite, entra al plenario, lo conocemos en primer debate, un par de días después lo conocemos en segundo debate y se manda al Ejecutivo para que lo ejecute y lo mande a publicar, y se convierte en ley de la República. De manera que en una semana el reglamento nos da esa flexibilidad de poder sacar leyes que sean importantes para el país. Y eso se hizo durante lo que vamos de este cuatrienio. Claro. Señor presidente, voy a sacarle un poquito del tema de hoy, que era el tema del diálogo social, porque sí hay una ley que yo incluso estaba escéptico, le cuento, don Eduardo, que fue, y usted es el papá de esa ley, no hay otro. Sí, sin duda lo vi en Estado de Nación, lo vi en todos los programas discutiendo, enfrentado, pero a propios extraños. Fue la modificación del ROP. ¿Qué significa ese cambio? ¿Cómo fue eso? Y ahí es donde yo digo que usted demostró, ensayó, practicó lo que es tener la habilidad política, la capacidad y el manejo de la inteligencia emocional para poder construir un acuerdo, de poner a todos los adversarios que usted tenía a su favor para lograr el gran consenso y poder darle al gran pueblo, al pueblo costarricense, la gran noticia de que va a poder retirar un dinerito que posiblemente, si usted no se hubiese empeñado, jamás uno lo podría ver en vida, don Eduardo. Hablemos un poquito del ROP, hablemos de las ventajas, hablemos de los beneficios que los costarricenses van a estar teniendo en los próximos meses debido a su gestión. ¿Qué fue el cambio y cómo se va a implementar? Bueno, sí, efectivamente, fue una lucha de 1 año y 8 meses, muy, muy complicada, porque cuando presentamos ese proyecto, surgieron todos los adversarios que no nos podíamos imaginar antes de presentar el proyecto, opuestos al proyecto, por supuesto, y tuvimos que entrar en una serie de negociaciones con esos sectores tan poderosos para viabilizar el proyecto. Negociar, hay que entender que negociar no es sacar lo que uno originalmente ha presentado. Yo concibo la política no como el arte de lo que se quiere, sino como el arte de lo posible. Entonces tuvimos que entrar en diferentes negociaciones, pero al fin y al cabo, este proyecto cambió la historia de muchos costarricenses, porque, y hago un resumen, la ley de protección al consumidor nace a la vida jurídica en el año 2000, y dentro de esa ley nace el famoso ROP, o el régimen de pensión obligatorio. Cuando nace las pensiones obligatorias, el legislador muy acertadamente incluye un transitorio de esa ley que permitió
que todas las personas que se pensionaran desde el 2000 desde el año 2000 al 2010 pudieran llevarse íntegramente los recursos del ROP, por una sencilla razón, que el sistema estaba incipiente y los recursos ahorrados durante esos 10 años eran muy pequeños, y si se fraccionaba como una pensión complementaria, iba a ser una suma insuficiente o un complemento insuficiente al régimen de pensión básica que tuviera esa persona. Y con base en eso fue que el legislador incluyó ese transitorio para que todo el mundo se lo pudiera llevar. Llegado al 2010, ya nadie podría llevarse el dinero. Pero la superintendencia implementó un reglamento en que en el artículo 6 establecieron un sistema de cálculo perverso, la famosa regla del 10%, que permitía a unos costarricenses seguirse llevando la totalidad del ROP y a otros costarricenses no podían llevárselo. Y voy a explicarlo rápidamente. Las personas que al calcularle el ROP bajo el método del 10%, si la pensión del ROP superaba el 10% de la pensión básica del IBM, no se lo podían llevar. Pero si la pensión del ROP era inferior a ese 10% de la pensión básica, sí se lo podían llevar. Entonces, eso permitía que todos los pensionados de lujo pudieran llevarse su ROP, porque pensar en una persona que tenga una pensión de 5 millones de 10 millones de colones, su 10% es bien elevado y la pensión del ROP era muy bajita, entonces nunca iba a superar ese 10% del ROP, y eso permitió que casi 1,356 pensionados de lujo pudieran llevarse totalmente su ROP, en detrimento de una clase media que muchas veces se acercaba a ese 10%, pero que, es más, superaban ese 10% por muy poquito, y eso no les permitía llevarse su ROP. Y otra porción de costarricenses que tenían ahorros muy pequeños y no eran rentables para las operadoras, entonces que tampoco superaban el 10%, y a esos les permitían llevarse el ROP. Entonces, en un espacio de 20 años, habían aproximadamente 10,800 costarricenses atrapados dentro de ese sistema que sin poderse llevar su ROP, y más o menos 33,000 fallecidos cuyos herederos o beneficiarios tampoco podrían recibir los beneficios de sus fallecidos. Entonces, nosotros presentamos ese proyecto buscando democratizar el sistema para que todas las personas pudieran llevarse su ROP mientras el sistema no alcanzara la madurez y cumpliera con el fin de ser una pensión complementaria suficiente, como está establecido en la motivación del proyecto de ley. Al día de hoy, antes de la aprobación de la ley, el complemento representaba tan solo el 9.28% de la pensión básica. Por supuesto que insuficiente, porque se estima que será una pensión suficiente cuando llegue por lo menos al entre el 20 o el 25% de la pensión básica. Y voy a dar un ejemplo para que los costarricenses puedan tener mayor claridad. Una persona que tenga una pensión del régimen básica del IBM de 1 millón de colones, si
en este momento estaría recibiendo un 9.28% como pensión complementaria. Esa es una pensión muy, pero muy insuficiente. Pero si en algún momento llega al 25%, cuando alcance mayor nivel de madurez el régimen de ROP, estaríamos hablando que estaría arrimando a su pensión básica y 1 millón de colones 250,000 más. Eso es un monto significativo que complementaría muy bien la pensión. Entonces, considerando todo eso, logramos a través de las vías de consenso con todos los sectores que hoy esos 10,800 costarricenses más los que se jubilen de aquí al 31 de diciembre, que se estiman que serán entre 4 y 5,000 más, podrán retirar su ROP en 4 tractos de 25% cada uno. El primer tracto, 2 meses a partir de la publicación de la ley. Ya la ley salió publicada, ya la gente está haciendo las solicitudes. Eso significa que a partir del mes de diciembre podrán retirar los primeros 25%, 9 meses después otro 25%, 9 meses después el otro 25% y 9 meses después el último 25%. Pero lo bueno que tiene el proyecto es que si en este momento usted tiene 20 millones de colones y está retirando, para citar un ejemplo, 200,000 colones mensualmente, a como está establecido, al retirar usted el primer 25%, le quedarían 15 millones de colones. Entonces usted se va a seguir retirando la mensualidad en proporción a lo que le va quedando, hasta agotar todo el retiro correspondiente. Ese es un cambio fundamental. Otro aspecto fundamental que logramos con el proyecto, Belisario y oyentes, es que habían los dineros que se depositan en el ROP, se depositan a través del Banco Popular. El Banco Popular tenía esos dineros hasta 24 meses de los trabajadores sin que devengaran ningún tipo de interés. Exacto. Lo cual iba en detrimento, por supuesto, de los trabajadores y de las cuentas individuales de ahorro de cada trabajador. Entonces logramos, a través de una negociación con el Banco Popular, que le reconozca a los trabajadores un interés de la tasa básica pasiva más 1.60 de interés a cada trabajador. Eso significa que los ahorros del trabajador se van a ver incrementados con esos intereses, lo cual va a hacer que crezca más rápidamente los ingresos y consecuentemente van a recibir porciones más sustanciales que los que estarían recibiendo bajo la ley. También es importante decir que habían unos depósitos erróneos y unos depósitos no reclamados hasta por más de 10 años. Entonces pudimos lograr que esos depósitos erróneos y esos depósitos prescritos por el transcurso del tiempo van a pasar al régimen de pensiones no contributivo para fortalecer esas pensiones pequeñitas de 84,000 colones que hoy reciben algunos costarricenses que por diferentes circunstancias no pudieron contribuir al régimen de pensiones. Y para también lograr universalizar un poco más el sistema y ojalá alcanzar algún día que ninguna persona adulta mayor que no cotizó al régimen o que ninguna viuda ni ninguna persona en estado de pobreza o en extrema pobreza
viva en este país sin una pensión del régimen contributivo, Claro. si por alguna circunstancia no pudieron contribuir a eso. De manera que esos son cambios muy sustantivos. Y las personas que se pensionen a partir del 1 de enero del 2021 hasta el 2030, que se estima que el régimen va a alcanzar su plena madurez, van a poder desacumular el dinero en mensualidades en el mismo plazo en que lo acumularon. Y me voy a explicar. Antes, bajo el sistema anterior, usted pudo acumular la plata en 10 años que trabajó de su vida activa laboral y resulta que tenía que desacumularlo en una expectativa de vida de 115 años a partir de los 62 años en que se jubilara. Entonces, por supuesto que cuando usted hace el cálculo, eso representaba un 640 meses que al dividir sus ahorros en 640 meses, hacía que recibiera una suma muy pequeñita, lo que algunos calificaban de pago de polacos. Cierto. Pero hoy, con la reforma, usted desacumula en el mismo tiempo que acumula. En el mismo plazo. En el mismo plazo. O sea, si acumuló en 10 años, desacumula en 10 años. Entonces 10 años son 180 meses, de manera que usted va a recibir una suma sustancial porque va a recibir casi lo que le rebajaban, más los rendimientos, más los intereses que ha ganado. Quiere decir que va a ser un complemento bastante aceptable. Señor presidente. Sí. Y don Belisario, creo que el tiempo nos está un poco apremiando y... No, ya nos ganó, lamentablemente, pero yo no quería interrumpir la exposición del señor presidente del Congreso, porque sin duda alguna los costarricenses le tenemos que deber a don Eduardo Crucian el poder, ¿cómo se llama?, disfrutar en vida ese recurso, esos dineros y el fruto de nuestro trabajo. Le agradecemos la presencia, el esfuerzo, el sacrificio, sabemos de sus múltiples ocupaciones. Don Eduardo, este es su programa. Queda cordialmente invitado para cuando usted guste participar con nosotros aquí en El Abogado en su Casa, don Eduardo. Muchísimas gracias, Belisario. Estamos para servirle y las veces que usted considere necesario cursarme una invitación, estamos para servirle a usted y a sus oyentes de este programa. De manera que un abrazo y ahí estamos. Tenemos muchos años de conocernos y de mantener una excelente amistad y ahí estamos para servirte siempre. A usted y a todos los costarricenses. Gracias, señor presidente, y gracias por su trabajo y gracias por sus aportes a Costa Rica, Denis. Don Belisario, así es. Además, queremos agradecerle a todas las personas que nos acompañaron a través de la frecuencia de CRC 89.1, sin antes invitarlos a que nos acompañen a través de las redes sociales. El próximo jueves, el magistrado de la Corte Plena, don Fernando Cruz, y además presidente, en donde vamos a analizar lo que es la realidad jurídica y el concepto y el futuro que vamos a vislumbrar en esta nueva reelección como magistrado. Don Belisario, creo que esto llegó a su fin. Sus últimas palabras, don Belisario. Muchísimas gracias. Aquí con la transmisión ordinaria, con la programación ordinaria de CRC 89.1 Radio. Nos vemos el próximo jueves. Buenas noches y feliz noche.